Hola, Moisés. Hola. Hola, sí, lo escucho bien. Qué bueno. Sí, qué bueno. Pues bienvenido y estamos listas. Y ya, ¿qué le iba a decir? Yo le quería preguntar a usted que me diera su opinión de lo que le dijo Petro al presidente Bukele. ¿Quiere que se lo lea o ya sabe? No, Ok, o sea, sí lo he visto, pero no, si me lo pudiera decir rápido okay, que sí. Aquí en Colombia profundizamos la democracia. Le dijo y aquí existe presunción de inocencia, principios universales, lo que aquí el presidente no destituye ni jueces ni magistrados. Eso le dijo a Bukele, el presidente Petro, pues, porque lo que está haciendo Bukele es eso. Pero eso le quería preguntar, tal vez usted me da su opinión acerca, ¿qué opina usted? ¿Por qué cree que le dijo? Y que también otra cosa que le quería preguntar del arresto domiciliar del presidente Castillo. ¿Y qué más quiero saber? Pues, ¿qué ha pasado, verdad, de las elecciones? ¿Verdad? Todo eso. A lo mejor sí nos puede decir. claro. Y bueno, le cuento más o menos lo que vamos Ajá, a sí, está bien, sí, está bien. Ajá. ver. No sé si me veo. Así se ve su fotografía y ahora sí. Ajá. Ah, ya. Ahora Ok. está bien, Moisés, está bien ahí. Ajá. Se ve, ya. Ujú. El tema ahorita, lo que está ocurriendo respecto a, en regiones sobre todo, es el ciclón que le han puesto, ciclón Yaku, el Mm, fenómeno climático que está acrecentando las lluvias. Eh, Voy a presentar un pequeño mapa, algo así rápido nada más va a ser, pero sí me ajá, parece importante ujú, comunicarlo, ¿no? ¿Cuál es la situación actual ujú. del Perú? La acción o sea, las acciones que está tomando el gobierno, que son nada, que son nada, este, y bueno, de ahí arrancamos con la declaración de Dina Boluarte, Ujú. que dijo de que no hay dinero, no hay dinero, o sea, no hay recursos. Pero ahí hay una respuesta que es, o sea, no hay dinero para eso, pero sí hay dinero para comprar 30.000 cartuchos y granadas, ¿no? Y lacrimógenas para Armamento enfrentar para la protesta. armamento de guerra. Claro. Eso está. Eh, o sea, para unas cosas no hay, para otras sí. Y ahí voy a poner también algunas de una resolución. Ujú, Son bastantes cosas las que han pasado. Lo otro es la cuenta de cuántos ya muertos van, que son más de 60. Y también a eso se le incluyen videos o mejor dicho, muertos de soldados. Han muerto soldados, pero no por los manifestantes, sino porque en una región, que es la región de Puno, ujú. que es la que está en el altiplano, un militar, un alto mando o el jefe de la patrulla de militares los obligó a cruzar un río y encima es un río caudaloso. Ay, Dios. Entonces en esa incursión han muerto militares que hasta la fecha son 6. Es todavía, lo voy a presentar tal cual Sí, está la sí, me noticia. parece excelente, ¿no? Ya quiero que entremos. Sí, ahorita lo vamos, sí. Me gusta todo lo Sí, que trae, de verdad que esa es y ya, emocionante porque en realidad uno quiere saber, tiene ansiedad qué pasó allá después de que le hicieron lo que le hicieron a Castillo. Uno pues está como que tiene como ansiedad, quiere saber. Y es bueno saber y sabe por qué es importante saberlo. Porque ese patrón, todo lo que están haciendo ahí ya lo hicieron en alguna parte de América Latina. Y yo quiero que esto quede como evidencia. Eso es todo. Y ya con estos videos, ya hay pues una evidencia que esto ya pasó en tal parte.
y lo hicieron en tal parte, se hizo así. Entonces, y eso es importante. Vamos a dejar una historia aquí de algo que está pasando. No sé cómo lo va, o sea, le pone simplemente grabar, o sea, perdón, lo pone al live, ¿cierto? Porque yo le Sí, había dejado en el chat de Facebook un pequeño texto ujú. que era lo que va a salir en el post. Sí, yo creo que ya estamos ya al parecer en Ok. buenas tardes, buenos días, donde quiera que se encuentre. Este día tenemos al periodista de Perú, Moisés Araujo, y nos trae en orden cronológica lo que pasó, lo que está pasando en Perú después de el derrocamiento del presidente Castillo. Y adelante, Moisés, creo que tengo que darle para que usted pueda compartir, ¿verdad? Sí, Online. Yo creo que sí puede, yo ya le di ahí. Ya, o si hay share, tengo que poner share. Simultáneos. Ok, aquí múltiplo. Ok, ya tiene ahí el acceso para compartir. Ya está. ok, muchas gracias Miriam y un saludo a toda la comunidad internacional de Centroamérica, de Norteamérica y por supuesto del mundo entero. Sé que nos están viendo desde muchas partes del mundo y de todos los continentes y bueno, les traigo más o menos el resumen de lo que acontece en el Perú por las protestas que ha habido, y también por los sucesos, sobre todo el fenómeno climatológico que está acechando a nuestro país, que es el ciclón Yaku, un fenómeno climatológico que está acelerando, al parecer estaría acelerando el fenómeno del niño costero, lo que provocaría que las lluvias, lo que ya está provocando lluvias, pero provocaría que inclusive los ríos se puedan desbordar y pueda afectar las ciudades que al menos en esta parte del país están al norte. Yo quiero compartir con ustedes un pequeño cuadro en donde se ven, por ejemplo, las zonas afectadas. Esto que estamos viendo es el, esto que estamos viendo es la parte fronteriza de Perú con Ecuador y las regiones más afectadas es el departamento de Tumbes, el departamento de Piura, el departamento de Lambayeque y La Libertad. En esta otra parte también, no sé si se puede apreciar, he puesto otro cuadrito. ¿Me confirmas, Miriam? Si se puede Sí, sí se puede visualizar. ver. Está perfecto, Hay, todo está bien. Ujú. Sí. claro, hay dos mapas. Ujú. Eh, y estas son las zonas, sobre todo las más convulsionadas. E inclusive hay videos en los que voy a compartir de lo que está pasando en las regiones. Es, esto es en las regiones del norte, el norte del país, muy consternados con lo que está pasando. También hay fotografías que quiero compartir de lo que está sucediendo. Estas son las calles inundadas de agua. El día de ayer en Lima ocurrió pues una lluvia de aproximadamente 2 horas. Esta lluvia lo que ha provocado ha sido que, que al menos en Lima se alarme la gente y comience a preguntar si es que las lluvias van a ser mucho más continuas, ¿no? Y según lo que el CENAMI ha pronosticado es de que va a haber lluvias el día de mañana, el día lunes, y no sabemos si será pues en los próximos días. Lo que ya ha ocasionado desbordes de ríos
y las ciudades por completo inundadas, como las que estamos viendo, que es lamentable, porque en un país donde existen este tipo de fenómenos climatológicos, como el Niño Costero, las fuertes lluvias que vienen desde los Andes, no se tenga un plan de contingencia para poder actuar con la inmediatez. Y bueno, a todo esto, el, el fenómeno climatológico Yaku pues resulta muchísimo más comprometedor el problema. Pero a todo esto, y ya yendo a la parte de lo que le corresponde a las autoridades, como yo le llamo la dictadora Dina Boluarte, se presentó en alguna región en el norte del país a indicar de que no habían recursos, de que no existían los recursos, y por supuesto también fueron algunos ministros a constatar cómo es que se estaban levantando los escombros, ¿no? Cómo estaba la obra para, para mitigar los daños ocasionados. Y bueno, este es el resultado de cómo es que el gobierno de Dina Boluarte, un gobierno de facto, está mitigando, ¿no? El fenómeno. Y es básicamente con un séquito de personas detrás y con palas, ¿no? Barriendo el barro de algunas zonas afectadas. Eso es lo que está haciendo el gobierno de Dina Boluarte, lamentable, para mitigar los daños. Y aquí, bueno, no sé si voy a reproducir el audio. Quisiera saber si es que se escucha, a ver. Donde Dina Boluarte señala y menciona de que no hay recursos para poder mitigar. De la República en la vía de Puerto Pizarro. Un cuarto de Grammy. No, no se escucha bien. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha No, poco? puedo ponerlo otra vez. No, no se escuchó bien. Nomás al principio. Ok, voy a ver aquí. Escuchemos lo que dijo la Presidenta de la República en la vía de Puerto Ahora Pizarro. sí. Un cuarto de Grammy. Y a través del ICES le advertimos hace varias semanas que este fenómeno natural iba a afectar al norte del país, pues el gobernador y los alcaldes pues no tenían cómo afrontar de manera inmediata, y el Estado debe decir la verdad, y el Estado tampoco, porque no tenemos maquinaria, no tenemos los problemas, no tenemos cómo afrontar este sistema de esas lluvias naturales. ¿Por qué? Porque se abandonó realmente al Estado. Por eso, señor gobernador y señores alcaldes, señores congresistas, señores ministros, hermanas y hermanos que sufren, desde ese punto del norte del país, quiero denunciar. Bueno, esas han sido las declaraciones de Dina Boluarte diciendo de que se ha olvidado el Estado. Ciertamente, la caída del presidente Pedro Castillo no solo ha significado la caída de su persona, sino también significa la caída de un proyecto político que también iba direccionado a poder prevenir los desastres e incluso a invertir mucho más en las zonas donde están mucho más convulsas para este tipo de fenómenos. Entonces, llega después de un favor que le hace el Congreso, Dina Boluarte, a decir de que el Estado está olvidado y que por años ha seguido olvidado, y hay que decirle la verdad a la gente de que no existen recursos, de que no hay maquinarias y no hay nada que se pueda hacer. Ciertamente esto
el olvido que existe para zonas donde siempre ha existido este tipo de problemas resulta insultante para todos los que han vivido por años estos problemas. Como repito una vez más, la caída del presidente Pedro Castillo no solamente significó su papel político, sino también un proyecto que venía encaminado a poder ver todo este tipo de situaciones, pero que viene una presidenta que no acoge el proyecto político, no acoge para nada el proyecto político. Entonces, es más que obvio que no tiene plan y no tiene rumbo, y más aún cuando tiene el sur congestionado por las protestas y probablemente su caída se vaya a precipitar mucho más rápido al ver que esto está sucediendo. Por otro lado, esto es lo que dijo ella y mencionó de que no habían recursos. Curiosamente, hay una compra de una contratación directa entre la Policía Nacional del Perú y una empresa ganadora llamada Sourcing Group Corp de una firma turca, es decir, de Turquía, que le ha pedido 30.000 cartuchos y granadas lacrimógenas para enfrentar las protestas. Yo no sé si es que de repente hay dinero para reprimir, pero no hay dinero para poder ver las zonas convulsas del Perú. Porque estas lluvias no vienen exactamente de la noche a la mañana, ni de una semana, y menos de un mes. Estas lluvias, el Cenami ya las había pronosticado desde enero, porque desde enero es donde se ocasionaron por lo menos las precipitaciones del 100%, 105%, 101% del aumento de los ríos. Desde enero. No es desde un mes ni desde una semana. Entonces, es cuando aquí nos preguntamos en qué se está gastando el dinero y por qué es que se quiere contar con más cartuchos, con más instrumentos para poder reprimir a la población. Y aquí comparto la resolución. Una resolución que indica la compra del material con una justificación, y es ante la actual coyuntura política y social que vive el país, desde la vacancia presidencial y bla, 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 es a fin de proveer dicho material a las diferentes suficientes, a fin de proveer oportunamente a las unidades policiales a nivel nacional. Estas son inclusive las especificaciones técnicas. Otro dato es de que también, no solo eso, sino que se quiere o lo que quiere la Policía Nacional del Perú es probar si realmente funciona. Lo que requiere es que miembros de la Policía Nacional del Perú vayan a Turquía a hacer unas pruebas de fábrica. Y para esta situación, bueno, ya contamos con más de 60 muertos, son más de 60 muertos, incluidos los soldados que se han ahogado en una incursión para poder reprimir las protestas. Curiosamente es lo que más llama la atención y a lo que sí quiero centrarme, porque hay videos, o al menos la información oficial que nos dan los medios hegemónicos, los medios tradicionales, es de que no, que los soldados han tenido que cruzar el río porque había una turba que los estaba amenazando. Y esto es lo y me vino a querer aventar con piedras en la cara,
Pero señor Vizcarra, quiero saber por qué motivo ustedes han ingresado al río. Un voluntario que me responda. Preguntas. No se escucha. No se escucha bien. Pero soldados murieron, parece, cruzando el río. Ahora, ¿se escucha? Sí, ahora sí se escucha. ¿Sí? Ok. Estoy leyendo la transcripción, que es: empezamos a cruzar el río, era la única salida para salvaguardar la vida de nosotros, tanto de los oficiales, la tropa y los ejércitos y los técnicos. Esto es lo que dice un oficial del ejército. Básicamente, lo que querían decir era que estaban huyendo de una turba eh, que los quería atacar, ¿no? E incluso mencionaron de que había un aproximado de 800 a 900 personas que los rodearon y les empezaron a tirar piedras. Esto no tiene ningún asidero, es decir, para los medios de comunicación tradicionales, estas declaraciones, como Canal N, que es de Perú, lo han tomado como una verdad absoluta frente a la pena que existe, por supuesto, de soldados y de militares que han dado, digamos, su vida, pero por órdenes superiores. Justamente aquí hay un video fundamental que corrobora que lo dicho por por estos soldados, por esta tropa que sobrevivió, no es cierto. No es cierto, porque se ven en las imágenes que no hay gente que los de es el caso de esta fuente, de este video, de un jugador que a lo mejor lo grabó. Y se ve cómo cruzan. Inclusive hay una parte en la que la que está grabando el video menciona y dice que uno de ellos se ahogó. Pueden correr ese registro y no agacharse ahí nomás. Pueden correr ese registro y no agacharse. Esto que mencionan ahí es cuando disparan al río. Es decir, al parecer hubo una orden que no quería ser acatada y lo que hizo el superior fue disparar, ¿no?, al río como señal, porque no hay ningún oficial o un militar herido de bala. Pero ¿por qué disparan al río? Supongamos, y esto ya es un caso hipotético, a lo mejor sería por querer simplemente imponerse, ¿no? Y un disparo al río. Ahí nomás. Y se escuchan las balas, se logran escuchar las balas. Inclusive se ve en esta parte, cómo es que hay un rebote del agua. Entonces, lo dicho de que hay personas que los estuvieron atacando, era una situación como de vida o muerte cruzar de río. Pero si vemos en las imágenes, no lo hay. No hay personas que los estén amedrentando. Entonces, esa versión, que no ha sido recogida por ningún medio de comunicación, queda como una mentira. Y es lamentable. Hay otras imágenes también en esta
ya en el rescate, es decir, y son imágenes, los voy a reproducir hasta cierto punto. Y esto es cuando, bueno, me quedo ahí, cuando están recogiendo lamentablemente, el cuerpo de un militar. Son imágenes mucho más fuertes, pero lo voy a dejar ahí. ¿Cuántos También militares murieron? ¿Cuántos militares murieron cruzando el río? son 6 militares que desaparecieron y los 6 aparecieron ya ahogados. Pero hay otros 5 que no, que sí fueron, no heridos, sino la palabra sería eh, con neumonía, con ciertos síntomas y diagnósticos por el frío, ¿no? Pero alrededor pues son 11 los afectados y es lamentable. Aquí están, por ejemplo, uno de el comunicado que se hizo, el comunicado que hizo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el nombre de, hasta en ese momento, el fallecido era el cabo Canazas Calguella Franz, y habían 5 desaparecidos. Hoy todos ellos ya son los fallecidos. Serían 4 cabos y 2 soldados. Bueno, y este es el comunicado oficial que emitió el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. A este desgarrador momento, bueno, se suma también la tristeza de las familias. Y aquí ya viene un poco, digamos, cómo es que sucedieron los hechos. Normalmente uno quizás puede ver cómo es que si estos soldados a lo mejor iban a reprimir a la gente, o a lo mejor los iban a matar, porque esa es la orden, por el número de muertos que existe, por lo menos en la zona de Puno, el pueblo iba a terminar muerto, personas, los civiles iban a terminar muertos. Sin embargo, por esta incursión fueron ellos los que murieron, pero sin embargo, y aquí permítame decir algo muy personal, la grandeza de un pueblo con los militares, aún así reprimiéndolos, es grande. Los despidieron, como vemos en las imágenes. Es el pueblo enterrando a quienes iban a ser sus verdugos, pero aún así son militares, hijos de puneños de la zona de Ilave, gente también de pueblo, pero que al final sigue órdenes. Y es lo que pasa por, bueno, política, ¿no? Porque al final ellos cumplen órdenes. Esto es un poco del previo funeral que iba a hacerse en Puno, y bueno, con la compañía de mucha gente que los fue a acompañar. También están uno diría que de repente, por ser militar, las madres, o en todo caso los familiares, están en contra están en contra de las protestas. Y ciertamente no es así. Han habido testimonios en los cuales, bueno, se ha visto que los familiares están incluso en contra de esta presidenta de facto, porque en efecto es ella y todo el andamiaje, en todo caso, de represión, ¿no?, que está ocurriendo, y por supuesto son los más afectados. Otro de los testimonios, también quizás puedo compartir.
Imagínate, me quise encontrar, imagínate, ahorita vive. Ahorita mi hijo tiene 20 años. Él pensaba reenganchar. Ahora, por su culpa, esta asesina la ordena a los jefes de Lima y ordena a aislar a los comandantes, a los capitanes. Por eso ellos han llevado madrugadas sin comer, sin desayuno, sin almuerzo. Por eso el agua también es hondo. Ahí se han ahogado los soldaditos. Mi hijo ahí está. Ahora, hasta ahorita no se encuentra por su culpa de esta vieja asesina. ¿Hasta cuándo? Y no se va a hacer caso. Ella no es madre. Ella no sabe parir. Ella la guagua no afecta a ella. Por eso no tiene sentimiento, no tiene corazón. Bueno, este es el testimonio de una madre de una de las madres de los soldados. En otras, bueno, pasando quizás del tema de actualidad y coyuntura, también ha habido un reportaje donde ha habido un destape que la verdad es que no le doy mayor crédito y ni mérito a los medios de comunicación masivos, pero sí ha resultado interesante porque sí ha tocado a quienes defendía o de quienes no decía nada durante el gobierno del presidente Pedro Castillo. Y es que el Congreso, para que toda la comunidad internacional se entere, más o menos, no sé si manejan el término de menú, de la comida, del almuerzo, cuando vas a un restaurante y te dan, pues, ¿no? Tu entrada, tu segundo y tu vaso de refresco. Bueno, en Perú, por el promedio de menú que existe a la hora del almuerzo, son aproximadamente 13 o 14 que se ha elaborado y que lo ha elaborado un grupo de, bueno, el grupo de medios de comunicación es abierto, medio de 80 soles por persona. Y aquí está. La firma de esta adenda permitió reemplazar el bien servido plato a la carta que recibían los congresos. Y de jugo, gaseosa, agua, café, no llegaba ni a 16 soles. Por un variado y contundente buffet, por el que ahora se paga 80 soles por congresista. Es decir, ahora el almuerzo de cada padre de la patria cuesta 5 veces más. Ese es el gran descubrimiento. Estemos en crisis, se vienen las lluvias, la canasta básica familiar ha subido, los sueldos ya no alcanzan, el arroz, el pollo están elevándose. Una de las respuestas que más ha indignado a todos los peruanos era al menos un mea culpa, quizás, ¿no? También que pueda existir de parte de ellos, pero no ha existido eso. Lo que ha existido es un descaro enorme de parte, y este es el congresista Jorge Montoya, del Partido de Renovación Popular, el mismo partido del actual alcalde de la ciudad capital de Lima, de Perú. Le pregunto, ¿qué comen ustedes? ¿Comida de tercera, seguramente? Para acá en esa pregunta y se asombren, me imagino que deben estar por ese lado. Porque lo que uno busca cuando hace un contrato es conseguir lo mejor de lo mejor. Que arranque comamos alfalfa, seguramente. Un descaro de este congresista. Y también, bueno, a raíz de todo esto, el día 8 se celebró el Día Internacional de la Mujer, y para ese día hubo muchas manifestaciones, inclusive a favor de un papel que están jugando muchas mujeres andinas. Normalmente vemos a la mujer, o cuando nos referimos a cualquier tipo de manifestación de mujeres, la mujer andina tiene quizás un elemento clave en nuestra historia. Y también hubo protestas o manifestaciones de las cuales
se produjeron en el Perú. Casi no se oye. Ya. Ahí lo que repiten históricamente, son los quechuas y los aymaras, mujer. La respuesta de la yoga, y por supuesto no podemos ser sororas, porque antes del apoyo, y el apoyo hacia de las consignas principales internacional de la mujer, ¿no? Que aprovecho también, Miriam, en felicitarte aquí delante de todos, aunque sea por atrasado, y en público. Muchas gracias. Ninguna mujer con DINA fue el lema de la marcha. Y bueno, las marchas el día 3, puntualmente el primero, pero el día 3 se retomaron con la participación. Esta vez tuvo un rol protagónico la mujer andina en todas las manifestaciones que vamos a ver ahora en las calles. Vemos a mujeres andinas con sus polleras, con sus alforjas, y como es de costumbre, las mujeres con sus hijos o con sus hijas, ¿no? En la alforjita en la parte de atrás, en la yigya, como le dicen las mujeres. Esto también ha ocasionado de que exista racismo en quienes las han criticado. Las imágenes que las mujeres están con sus hijos en brazos, con sus hijos, al ver que existen policías, porque en una manifestación normal, mujeres de ciudad, nos correríamos, ¿no? Nos iríamos, pero la valentía de nuestras mujeres ha hecho básicamente que corran y se enfrenten. Lamentablemente ni eso han respetado la Policía Nacional, y vemos cómo es de que, viendo que están llevando criaturas detrás, las amedrenten con bombas lacrimógenas. También ha despertado críticas porque el ministro de Educación las ha llamado o las ha comparado con animales, ¿no? Y están las declaraciones cuando les dice que ni un animal hace eso. Hay que recordar que en las zonas altoandinas, sobre todo donde provienen estas mujeres, no tienen para pagar una niñera, no tienen dónde dejar a sus hijas, pero son más patriotas, son mucho más patriotas que quienes están en el gobierno y se llenan la boca con ese tipo de afirmaciones.
¿Por qué? Porque exponen inclusive parte de su vida privada y familiar para estar en la lucha. Y este es solo un video, y por aquí tengo más videos de las compañeras. Para eso Bueno, quieren ya, el armamento, para oprimir el pueblo más humilde de Perú. exacto. Eso Han no venido desde la región Puno, de Cusco, y vemos ahí a las compañeras cómo es que salen con toda su vestimenta, con sus ropas, porque al final la mayor protesta o quienes son los protagonistas son ellos, los sectores que antes no se habían movilizado de esa manera. No sé si recuerdas cuando cayó el ex presidente Martín Vizcarra, y asumió Manuel Merino, que solamente duró unos días, quizás una semana. Gran cantidad de manifestantes fueron de las ciudades, principalmente de la ciudad de Lima. Pero en este caso son los sectores que votaron por el presidente Castillo, y no votaron por el presidente Castillo a un 50, a un 60%. Se registra de que en la región Puno, toda la región Puno votó por lo menos casi al 90% por el presidente Castillo. Hay provincias en la región Cusco, en Apurímac, que votaron casi al 90% por el presidente Pedro Castillo, casi al 100%, sobrepasando. Entonces, es un hecho histórico que un representante, un agricultor, un campesino, un maestro rural haya llegado por primera vez en 200 años a ser presidente de la República, cosa que no había sucedido antes. Y bueno, su derrocamiento, como menciono, no solamente es la caída de su figura, o de su imagen, o de su clase social, sino también es la caída de un proyecto político que iba justamente a reivindicar en obras también a los sectores más olvidados. Y bueno, hablando ya... Moisés, yo quiero hacer un paréntesis, quiero decirte algo de que yo vi la protesta, la marcha contra el INE. El INE no se toca en México, y pues alguien, un periodista valiente, pues los enfocó a todos los que andaban en la marcha, y yo me di cuenta que las que andaban ahí eran gente rica, gente alta, porque yo vi las mujeres que andaban unas carteras o bolsas no menos de $500. Entonces yo dije, este no es el pueblo que está protestando contra el INE no se toca en México, ¿verdad? Y ahora que veo las protestas en Perú, ese sí es el verdadero pueblo. Ellos sí están protestando, ellos sí están reclamando sus derechos. Y en México, los que protestaron contra, no sé, el INE no se toca, son personas que quieren sus privilegios para atrás, quieren volver a continuar robándole al pueblo. Entonces, ahorita que tú pones estas imágenes de las protestas en Perú, que son estas mujeres valientes con sus niños, y veo la protesta en México del INE, uno puede comparar, ¿verdad?, qué es lo que está pasando en América. Y sí, son mujeres valientes, y conmueve el alma verlas a ellas luchar con sus niños, y que la policía venga y le tira gases. Y ahora el gobierno de Perú sí tiene dinero para el armamento y oprimir el pueblo, pero no tiene para las inundaciones que está la gente ahí pues ahogándose. Es algo bien lamentable lo que está pasando. Y sí, como dice usted, se perdió un proyecto político y obras cuando pues le hicieron ese derrocamiento al presidente Castillo. Hay una frase que dijo el presidente Castillo, que creo que fue en el 2021, cuando recién en los primeros meses, dijo: antes los pobres marchábamos, hoy marchan los ricos. Y era porque se había, hasta el último, fines de semana eran protestas constantes contra el presidente Castillo. Desde el día, no desde el día, o sea, no esperaron siquiera que gobernara, sino que creo que al mes
y ya tenía una protesta cada fin de semana. Y eso era al parecer lo que les gustaba. Ahí está. Es cierto. Eso es lo que está pasando en México ahorita. Los ricos marchan. Quieren volver a sus privilegios. Tiene razón, Castillo. Ahí está. Con el presidente Castillo para este momento, ¿no? Y hablando, bueno, del presidente Castillo, él ha recibido, él está afrontando dos procesos puntuales. Uno es el de supuesta rebelión, ¿no? Por conspirar contra esa constitución, y lo otro es sobre temas de supuesta corrupción. Corrupción que hasta el día de hoy no se le ha probado, porque inicialmente el tema de corrupción, en efecto, es escrito en ello, pero curiosamente se lo atribuía al presidente Castillo y no a Casi no se esas escucha. personas responsables. No se Incluso hay una declaración de una colaboradora eficaz llamada Karelín López, que tiene su abogado y que su abogado también le lleva el No se escucha, Moisés, algo está pasando. caso a otro implicado. El mismo abogado dieron una declaración que vinculaba al presidente Castillo y decía que el dinero que ellos coimeaban a los funcionarios iba directamente para el presidente Castillo. Es un dicho, no es... ¿ahora me escuchan? Hola, hola. Sí, sí, ¿Ahora se sí escucha, se me escucha? sí se escucha. Sí, ahora sí. ¿Hola? Sí se escucha. Ok. ¿En qué parte me quedé? Que el presidente Castillo dijo de que los ricos marchaban, ahí se quedó. Ok, bueno, voy a retomar. El tema de corrupción, el presidente Castillo está, bueno, ahora mismo siendo investigado primero por el tema de supuesta rebelión, por alzarse en armas, y también está siendo investigado por un tema por varios, o sea, la fiscalía, o sea, siendo tan rápida, la fiscalía en ese momento le abrió más de 50 folios de investigación al presidente Castillo. Hoy tenemos más de 60 muertos y no se le abre ni uno solo a esta presidenta. ¿Por qué? Bueno, ahí va la dictadura. El presidente Castillo acaba de, aparte de los 36 meses que le dieron por el tema de supuestamente haberse alzado en armas y de rebelión, ahora le han dado 36 meses por un tema y por varios, incluso por varias investigaciones de corrupción. Lo que ya nos parece, o sea, es inhóspito porque el presidente Castillo está en la cárcel. ¿Cómo le puedes dar más prisión preventiva? O sea, básicamente quieres hundirlo en la cárcel, sin que pueda incluso ¿no? tener una defensa acérrima como la necesita el presidente Castillo. Y yo esto le atribuyo que hay organismos internacionales como la ONU, Amnistía Internacional, está también la CIDH, que es la Comisión, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que están viendo el caso.
del presidente Castillo. De esto no voy a hablar mucho porque sí me parece importante llevar el caso quizás en reserva, porque el presidente tiene mucho por luchar por su libertad en primer lugar. Entonces, cada revelación que se haga respecto al caso no solamente va a ser de que la gente esté a la expectativa de que el presidente Castillo va a salir y eso va a ocasionar de que los medios de comunicación y toda la operación logística en justicia, en materia política, también en contra de él, se vaya a poner pues mucho más, como diríamos aquí, mucho más altona en ver qué es lo que está pasando e interrumpir ese caso y el progreso que se le vaya a hacer. Hay todavía voces dentro como quien dice, del pueblo, porque básicamente escuchamos más al pueblo que a los medios de comunicación, que señalan, ¿es verdad que el presidente Castillo va a salir y que se le va a restituir? Es una pregunta que me lo hacen habitualmente y yo diría, hay que dejar el cauce, pero eso sí, hay que tener en cuenta que está, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, están los gobiernos, el gobierno de México, el gobierno del presidente Petro, y por supuesto también estuvo Argentina, Bolivia incondicionalmente, y por ahí también el presidente Lasso de Ecuador, quienes están reconociendo al presidente Castillo como a un presidente. Entonces, eso es muestra de que hay un apoyo internacional, que 4 gobiernos o 5 gobiernos vean al presidente Castillo hoy secuestrado como presidente, quiere decir de que se están comprando un pleito mayor, ¿no? 5 países reconociendo al presidente Castillo quiere decir de que todavía hay esperanzas de que se está haciendo algo al respecto, ¿no? Y de que se han comprado el pleito, y eso lo vamos a agradecer por siempre, ¿no? No solamente por el presidente, sino también por las muestras de solidaridad que dan esos gobiernos a las protestas, ¿no? Y por más de un centenar, casi 1 millar de heridos en estas protestas que ya no van a poder hacer su vida habitualmente. Lamentablemente, porque algunos sí están quedando con secuelas graves. Y bueno, acá tengo la declaración del presidente Castillo que se le hizo en la audiencia, que se le hizo una audiencia virtual. Él lo que pide es que la audiencia sea presencial. Acoto también de que él, no sé si se enteraron, dio una entrevista para mayor información de lo que está pasando con el presidente Castillo y lo que piensa ahora. Él dio una entrevista al diario El Salto, que lo pueden revisar, donde dio declaraciones importantes dio declaraciones importantes que prefiero que lo vean ustedes mismos. Aquí está el titular. ¿Quiere que se lo lea ahí? No se escucha. Moisés. ¿Se me escucha ahora? No, ahora sí se escucha. Puede empezar ahorita. Ahora se escucha. Ah, ok. Bueno, está el titular es: me presentan como un monstruo, soy el presidente del Perú. El presidente Castillo, bueno, ofreció una entrevista al diario El Salto, donde da reveladoras respuestas acerca de lo que pasó ese día. Una de ellas es, por ejemplo, esta: sí, temo por mi vida, cuando le preguntan si teme por su vida en este momento, y menciona de que en el Perú no hay ningún tipo de seguridad, ni jurídica, política, ni civil. Y es lo que básicamente estamos viendo con las represiones, y no solamente con las represiones en las protestas, sino también con la persecución
han revivido el tema del terrorismo en el Perú, que ya lo habíamos vivido en los años 70, desde los años 70, 80, 90, y que ahora pues hay un manual que inclusive el Ministerio del Interior ha sacado y que menciona para ellos qué es terrorismo y qué no lo es, ¿no? Inclusive hay declaraciones o hay afirmaciones muy desubicadas, podría decirlo, ¿no? Muy desubicadas, porque en una conferencia un académico mencionó y dijo de hay que quemar la Constitución. Entonces lo que se afirmó por parte de gente que está muy conforme con este gobierno represivo es que puede ser catalogado también como terrorismo el afirmar de que se tiene que quemar la Constitución, aún así sea de forma figurativa. Entonces sí notamos ya tintes demasiado dictatoriales, ya no solamente en la represión en protestas, sino también en la persecución que puede en un futuro existir. Volviendo al tema del presidente Castillo, yo les recomiendo que vean el diario El Salto, donde el presidente Castillo menciona incluso cómo es que se dio su secuestro, y cómo es de que cómo es que ocurrió el día 7 de diciembre, inclusive quiénes fueron los que lo acompañaron. Ahí, bueno, menciona de que estuvo el doctor Aníbal Torres, que fue el expresidente del Consejo de Ministros, y también la que en ese entonces era la presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez. Yo les recomiendo que lo puedan leer, y bueno, ahora sí, sin más, voy a transmitir la intervención del presidente Pedro Castillo en su audiencia. De que tengo la conciencia limpia, no le robé un centavo a ella. Necesito las pruebas. ¿Cómo me gustaría que hoy en adelante no se aproveche de la virtualidad y la gente del Ministerio Público y también del Congreso de la República tenga las audiencias cara a cara para decirme que me demuestren de lo que hoy me acusan? Que me demuestren igual y decirles que lo que estoy pasando el día de hoy es porque no firmé la hoja de ruta, porque no permití que se hagan negociados. La hoja de ruta es recordada, un paréntesis, en el Perú, porque fue el expresidente quien, luego de pasar la primera vuelta, él tenía un programa que se llamaba La Gran Transformación, el expresidente Ollanta Humala. Y cuando pasa segunda vuelta, para poder, entre comillas, aglutinar más votos de sectores, ¿no? y poder ganar la presidencia, firma una hoja de ruta que es básicamente que echa de lado su plan de gobierno anterior y dice, bueno, la hoja de ruta es, voy a seguir los mismos lineamientos de los gobiernos anteriores. Todo esto en un contexto en el que estaba de presidente el presidente Hugo Chávez, el presidente Evo Morales, el presidente Rafael Correa, la presidenta Cristina Fernández y toda la ola progresista en nuestro continente. Entonces, como una forma de aglutinar más votos y decir yo no voy a gobernar como ellos, voy a firmar lo que ellos denominaron una hoja de ruta. Entonces, fue básicamente traicionar, ¿no? Traicionar al pueblo, traicionar las propuestas del presidente Ollanta Humala. Entonces, a eso se refiere el presidente Castillo. Yo no firmé una hoja de ruta. Es decir, yo no me senté con los poderosos de este país. Exacto, no me firmé con los poderosos de este país para los lineamientos de mi gobierno, ¿no? Y ahí es lo que dice el presidente. Cómo se repartieron a través del MIDES muchísimos beneficios a través de los sectores, a través de los programas sociales. ¿Por qué? Porque empecé a cobrar las grandes cuentas históricas que tiene este país, a las grandes transnacionales, a las grandes empresas, como a los propios medios de comunicación que deben. Ahora, esto que dice también es cierto. Después del gobierno de la dictadura,
se acumularon muchísimas deudas de empresas poderosas, de empresas millonarias, de mineras, de empresas de telecomunicaciones, de medios de comunicación y todos los poderosos en este país. Y efectivamente hay un cuadro que no lo he conseguido ahora, porque es una declaración del presidente Castillo, en el que menciona y dice, y en el que se ve cómo es que durante los últimos 5 años, o inclusive compara desde los últimos 5 años, es el gobierno del presidente Castillo quien más ha recaudado impuestos, pero es decir, quien más ha obligado a pagar a los poderosos sus impuestos. Todo esto con una finalidad, no para que él se enriquezca ni nada por el estilo, sino con una finalidad de poder tener caja, ¿no?, en el gobierno para poder hacer las obras que el país necesita. Si no recaudas impuestos, si no le cobras a quienes les tienes que cobrar, que son mayormente los poderosos, creo que no tienes dinero para hacer los cambios estructurales o llevar las obras que se necesitan. Y eso lo entendió el presidente Pedro Castillo. Es por eso que otros gobiernos, al momento de querer una caja ¿no?, llena de dinero para sus obras, se lo cargan al pueblo. Pero en el caso del presidente Castillo no hemos sentido eso. Quienes han sentido realmente han sido los poderosos, porque ellos fueron los que empezaron a pagar sus millonarias deudas. Y aquí el presidente Castillo va a mencionar a un medio de comunicación que le dio hasta el último momento reportajes tras reportajes, notas periodísticas más notas periodísticas, opiniones por aquí, opiniones por allá. Los medios de comunicación que debería empezar en este mes de enero por Panamericana Televisión, que debería pagar los 226 millones de soles que le debe al país. ¿Pueden ponerlo otra vez? Sí, claro. Debo decirle a usted, señor magistrado, de que tengo la conciencia limpia. No le robé un centavo a ella. Necesito las pruebas. ¿Cómo me gustaría que hoy en adelante no se aproveche de la virtualidad y la gente del Ministerio Público y también del Congreso de la República tenga las audiencias cara a cara para decirme que me demuestren de lo que hoy me acusan? Que me demuestren igual y decirles que lo que estoy pasando el día de hoy es porque no firmé la hoja de ruta, porque no permití que se hagan negociados, como se repartieron a través del MIDES muchísimos beneficios a través de los sectores, a través de los programas sociales. ¿Por qué? Porque empecé a cobrar las grandes cuentas históricas que tiene este país, a las grandes transnacionales, a las grandes empresas, como a los propios medios de comunicación, que debería empezar en este mes de enero por Panamericana Televisión, que debería pagar los 226 millones de soles que le debe al país. Esa fue la intervención del presidente Castillo. Y hay muchas declaraciones más. Yo les recomiendo, una vez más, que vayan a ver la entrevista del presidente Castillo a un medio de comunicación escrito, como El Salto. Esto y, bueno, no sé, ¿alguna pregunta más? ¿Qué quieras hacer? Bueno, yo tengo unas preguntas para usted, a ver qué me da su opinión de dime que te diré en Twitter del presidente de Colombia, Petro, y Nayib Bukele. El presidente Petro le dijo a Bukele, aquí en Colombia profundizamos la democracia. Eso fue en un tweet. En del otro le dijo, aquí existe la presunción de inocencia, principios universales. Aquí el presidente no destituye ni jueces ni magistrados. ¿Qué opina usted de eso, de lo que le dijo el presidente Petro al presidente de El Salvador, Nayib Bukele? Wow. Aquí Nayib Bukele, y esto me asusta. O sea, yo respeto mucho la política o las políticas públicas que vaya a ejercer un gobierno, porque al fin y al cabo pues es un país ajeno, pero me asusta bastante porque sí le ataca bastante a la coyuntura peruana. Sabrás que en los últimos meses, sobre todo, hay un afán por parte, no de una derecha
sino de una derecha extrema que anhela tener un presidente como Nayib Bukele. Es decir, los más fachos quisieran tener un presidente como Nayib Bukele. Y eso lo mencionan a cada rato, por su, entre comillas, lucha contra la delincuencia, ¿no? Pero esa es la ultraderecha que está clamando un presidente como Bukele, dice, en otros países, la ultraderecha. Desde puntos dictatoriales. Yo pienso que la democracia se basa en respetar en primer lugar los tres poderes, pero más aún que estos poderes, aparte de que sean independientes y que haya un equilibrio, estén en función de la gente y del pueblo. Hay cosas que a mí, por ejemplo, no me agradan del gobierno del presidente Bukele, y es que entrar a un congreso con militares, si eso lo hubiera hecho el presidente Castillo, ya lo hubieran vacado desde, no sé, desde el tiempo que lo hizo. Si lo hubiera hecho, no sé, al primer mes, ya hubiera sido vacado. Si el presidente Castillo le hubiera dicho a todo el país, la información no se difunde, ¿no? No hay transparencia, hubiera sido una suma más para que vaquen al presidente Castillo. Bueno, el apoyo que hemos tenido de El Salvador ha sido nada. Creo que se nota cuando los presidentes están del lado, más que de un presidente, del lado de un pueblo hermano, y creo que estoy muy de acuerdo con el presidente Petro. Gracias. Sí, no, porque Nayib Bukele no se ha pronunciado todavía a favor del presidente Castillo. Y eso, pues, el mensaje es obvio, ¿verdad? Claro, hasta la presidenta Xiomara Castro también se ha pronunciado en la cumbre de la CELAC. Muchos presidentes. Sin embargo, al parecer el presidente Nayib Bukele va solo por el continente, sin aliados, sin un sostén geopolítico, no se acerca, creo que, a ningún gobierno. No sé al final en qué vaya a terminar, pero sí veo que de que se va a seguir cerrando, se va a seguir cerrando más, ¿no? Y es lamentable. Así es. Pues yo creo que fue, no sé si tiene más que agregar. Yo por ahorita ya doy por terminado el video, si usted quiere continuar con algo más. Estaba viendo aquí, de todas maneras, me gustaría poder poner dos declaraciones de dos mujeres andinas que no quisiera que sus voces se me fueran por omisión, porque también deben ser escuchadas, y esto va también para la comunidad internacional. Ante todo, muy buenas tardes, señor periodista. Saludo a mi pueblo provincial de Melgar de Cipaya, viene región Pono. Hace nos han dicho, no tienen respeto a la edad que tienen las mujeres. Por una justa lucha estamos luchando nosotros. Ay, no nos ofenden a las policías pacíficamente. Nosotros estamos marchando y hacemos así como para lacrimógena. Hasta lo último vamos a luchar, quizás vamos a vender miles, vamos a poner hasta lograr eso que renuncia a esta asesina que han matado a nuestros hijos. En Pono, en duda, a nivel Perú, ¿cuántos? Ya es 80 muertos, 90 muertos ya. Ellos, ¿qué son? Defienden al patronal, defienden a nosotros. ¿Cómo nos pueden hacer este policía? Nada, nosotros no hemos ofendido, nosotros solamente estamos marchando, marcha pacífica, y así esto nos hace, señor periodista.
Ante todo, muy buenas noches, señor periodista. Salud. Porque esta señora lo que está haciendo en estos momentos, que nos da vergüenza, de verdad, como mujer, nos sentimos avergonzados y invocamos desde aquí, desde Cusco, y hacemos un llamado por este día tan importante que es un día de lucha, ya, que renuncie ya, que se vaya y a los 130 congresistas más. Esa es la voz de nuestra protesta, que aquí las mujeres nos sentimos afectadas. ¿Por qué? Porque están siendo asesinados nuestros hijos, más que todo la gente del campo. En los exteriores del Palacio de Justicia del Cusco, una protesta, una vigilia que se realiza en memoria de las víctimas de la violencia de género y asimismo contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República, a quienes responsabilizan de las muertes sucedidas durante la convulsión social. Bueno, estas fueron las voces de dos mujeres andinas, una en Lima, procedente de Puno, y la otra en la ciudad del Cusco. Ambas igual en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pero unas ¿no? han recibido en ese momento el amedrentamiento de la policía, ¿no? Y otros un plantón en el Palacio de Justicia en Cusco. Y eso era todo. Quería compartirlo. Pues muchas gracias por traernos información desde Perú, desde Lima, Perú. Y nos vemos el próximo mes. Muchas gracias y algunas palabras para despedirse de la audiencia. Sí, hacer un llamado a toda la comunidad internacional. En estos momentos donde el Perú está pasando por problemas ya no solamente políticos, sino también a nivel social, se puede ver el racismo, el clasismo de ciertas élites, el olvido o mejor dicho, la indiferencia de los medios de comunicación serviles ante el dinero que les da el gobierno, que estemos atentos a lo que pasa en el Perú. Y esto lo digo con mucha pena, no me gustaría que nos volviéramos como un régimen totalitario, quizás como El Salvador, que tanto anhela la derecha extrema. Queremos más libertad, ¿no? Y en este caso, haciendo honor a la pregunta que me hiciste, quisiéramos ser más la Colombia de Petro que El Salvador, de Bukele. De Bukele, exacto. Pues muchas gracias. Hasta la Gracias próxima, a ti. Moisés. Muchas gracias. Estoy agradecida con usted porque nos está informando en orden cronológica lo que está pasando en Perú. Y a nosotros nos interesa toda esta información porque esto lo que está pasando yo estoy segura que en algún otro lugar de Latinoamérica ya pasó. Y yo quiero que la gente entienda de que tenemos que luchar contra esta clase dominante que nos tiene la bota en el cuello. Y esta lucha no es de Perú, esta lucha es de toda América Latina. Tenemos que unirnos como América Latina, porque América Latina es fuerte, unida. América Latina es rica en recursos naturales, tiene todo, no necesita a nadie. Y es por eso que es atacada siempre. Y muchas gracias y hasta el próximo mes. Hasta Dios.